Albert Einstein afirmó una vez: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la cual es la voluntad. Antes de continuar, me presento, yo soy Lusak, bienvenidos al Rincón de Átila, y el día de hoy voy a hablar sobre el libro El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. El libro fue publicado en 1946 en Austria por la editorial Beacon Press, y el libro que leí yo fue publicado en 2015, en diciembre, por la editorial Herder. Y ahora, antes de hablar del libro, tenemos que ponernos en contexto histórico. En 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán, o nazi, llega al poder, bajo el comando de Adolf Hitler, con la promesa de llevar a cabo verdaderas transformaciones políticas y económicas en Alemania. Desde su llegada, los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos, la cual fue escalando progresivamente y que en etapas tempranas se caracterizó por una propaganda antisemita, que en términos básicos se resume en el odio hacia los judíos, con el objetivo de aislar y segregar a la población. Ya el primer campo destinado para los presos políticos se llamó Dachau y estaba establecido en Alemania en pleno 1933. Los primeros campos de concentración solamente se trataban de trabajos forzados y no eran campos de exterminio, como los que sí eran los que con el tiempo llegarían. Una vez que los alemanes invadieron Polonia, se estableció el primer gueto y a la vez el primer campo de exterminio. Es en este momento cuando Viktor Frankl, siendo judío, empieza a darse cuenta que el nacionalismo alemán es realmente peligroso para él. Ahora que hablamos del contexto, podemos hablar de mucha mejor manera del libro y de su autor, Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en Viena, en un seno de una familia judía, el 26 de marzo de 1905. Él pronto se interesaría por la psicología y estudiaría medicina en la Universidad de Viena, para posteriormente especializarse en neurología y psiquiatría. Ya en 1941 contraería matrimonio, para que luego, posteriormente, en 1942, junto a su esposa y a sus padres, fueran deportados a un campo de concentración. Luego, Viktor Frankl sería separado e empezaría a ir de campo en campo. Ya una vez afuera, en 1949, estudiaría y recibiría el doctorado en filosofía y en 1955 sería nombrado profesor en la Universidad de Viena. Luego recibiría diversas distinciones, tanto como el Anillo de Honor de la Ciudad de Viena, como la Gran Cruz del Mérito con Estrella de la Orden de la República Federal Alemania. Luego escribiría El hombre en busca del sentido, libro que plantearía la logoterapia que lo haría internacionalmente conocido. Posteriormente pasaría a fallecer el 2 de septiembre de 1997 en Viena, Austria, y fue enterrado en Centreifeld, en Austria. Pero ahora, ¿de qué trata el libro? Bueno, la parte que nos tocó leer a nosotros no es todo el libro, sino la primera mitad, conocida sobre su tiempo en la internación en el campo y sobre cómo vivió esos 3 años dentro de él. Este libro se divide en 3 fases, o la parte. Se conoce como primera fase, segunda fase y tercera fase, y todas estas tratan de responder la pregunta: ¿cómo es el día a día viviendo en un campo de concentración para un prisionero promedio? Para esto, Viktor Frankl se pone como protagonista del libro, para que podamos situarnos de mucha mejor manera y entender lo que está pasando. Bueno, y ahora, ¿qué me pareció el libro? Como crítica le daré que el libro es bastante bueno. Puede que al principio te cueste leer, pero no porque el libro sea difícil de entender, sino más bien que porque Viktor Frankl es el protagonista. ¿A qué me refiero con esto? En un principio puede resultar bastante repelente la personalidad del sujeto, ya que constantemente se pone a sí mismo como una persona sumamente altruista, que hace todo por un bien desinteresado y que más que nada parece el salvador de todo lo que está pasando ahí. Pero después de seguir leyendo me di cuenta que, en verdad, él siendo el protagonista facilita mucho más leer la novela, esto principalmente porque nos hace ponernos en su lugar, siendo que él constantemente se describe como un hombre común. También, otra cosa que rescato bastante del libro es su división en capítulos pequeños, de no más de 5 o 6 párrafos. Esto facilita mucho más la lectura y entender los puntos que quiere recalcar, todo esto bajo su mirada psicológica. Ya tomando como punto final esta crítica, me gustaría también, quizá un punto negativo que tomo del libro es un lapso que toma entre las páginas 60 a 70, en donde realmente se pone muy repetitivo, puesto que los puntos que tocan son todos muy similares y la verdad puede llegar a ser un poco cansado. Pero aparte de eso, no encuentro muchos más fallos a un libro, el cual fue escrito con todas las mejores intenciones. Ya entregada mi crítica, puede que surja una pregunta: ¿el libro es bueno o malo?
Bueno, la verdad es que ninguna de las anteriores. Queda a criterio de cada uno si quieren leerlo o no. A mi parecer, el libro entrega un mensaje súper importante sobre la voluntad. Es por esta razón que recomiendo que si tienen tiempo libre lean el libro, porque ayuda a ver cómo nació un fenómeno de la psicología que ayudó no solamente a la comunidad judía, sino a la comunidad internacional. Sobre cómo un hombre promedio, gracias a pura voluntad, pudo sobreponerse a los 3 años más terribles que pudo haber imaginado, en verdad entrega un mensaje muy potente. Dos temas sumamente importantes y los hace pasar brevemente condensados, haciendo que sea fácil leerlo. Gracias a que Víctor es el protagonista, uno se puede poner en su lugar y además aporta mucho a la literatura, también a la psicología. Es por esta razón que recomiendo que si tienen tiempo libre lo lean. En verdad no tiene pérdida. Bueno, y con eso me despido. Yo soy Lucas Sonetti, mejor conocido como Lusac, de El Rincón de Attilan. Muchas gracias por verme.